Hoy vamos a hablar de ergometría en pacientes con valvulopatías, miocardiopatías y post-trasplante cardíaco. Vamos a hablar de la utilidad, indicaciones, contraindicaciones y niveles de evidencia científica de la ergometría, tomando en cuenta las normas del American College of Cardiology, American Heart Association 2002, las guías de la Sociedad Española de Cardiología del 2000 y el Consenso Argentino de Prueba Ergométrica Graduada de la SAC del 2010. Los niveles de evidencia científica los vamos a manejar como clase 1, condiciones para las cuales hay evidencia y o consenso general sobre que un procedimiento o tratamiento es útil y efectivo. Clase 2, condiciones para las cuales hay evidencia conflictiva y o divergencias de opinión sobre la utilidad y eficacia de un procedimiento o tratamiento determinado. Será 2A cuando el peso de la evidencia o opinión es a favor de utilidad o eficacia, y será 2B cuando la utilidad o eficacia esté menos establecida por evidencia u opinión. Y cuando hablamos de un nivel 3, estamos hablando de condiciones para las cuales no hay evidencia y o consenso general sobre que el procedimiento o tratamiento no es útil o efectivo, y en algunos casos hasta puede ser dañino. Bien, vamos a empezar con la ergometría en las valvulopatías. Por empezar vamos a decir que tiene utilidad relativa y está contraindicada en una sola circunstancia, que es la estenosis aórtica severa sintomática, con todos esos ítems: estenosis aórtica severa sintomática. En general, en las valvulopatías se acompañan de alteraciones en el electrocardiograma basal que impiden determinar isquemia miocárdica. Por lo tanto, es inadecuada la ergometría para diagnóstico de isquemia en valvulopatías significativas. Las indicaciones de ergometría en pacientes con valvulopatías van a ser clase 1 para la insuficiencia aórtica crónica para evaluación de la capacidad funcional y respuesta sintomática en pacientes con historia de síntomas dudosos. Clase 2A en la insuficiencia aórtica crónica para evaluación de síntomas y capacidad funcional preparticipativa en actividades atléticas, y en la insuficiencia aórtica crónica para la evaluación pronóstica pre-reemplazo valvular en pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos que tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Por otro lado, va a ser clase 2B en la evaluación de la capacidad de ejercicio con enfermedad valvular cardíaca, y será clase 3, o sea, que no hay acuerdo sobre que sea útil y hasta puede ser dañina, en el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria en pacientes con enfermedad valvular moderada a severa o configuración anormal en el electrocardiograma basal, lo que llamamos falsos positivos en la ergometría. Esto se puede dar por preexcitación, ritmo de marcapaso, depresión del ST mayor de 1 milímetro en el electrocardiograma basal o presencia de bloqueo completo de rama izquierda. Bien. Por otro lado, en los pacientes sintomáticos con valvulopatías ya documentadas, el tratamiento está claro y no requieren realizar una prueba de esfuerzo. El ecodoppler cardíaco sí ha aumentado la detección de pacientes asintomáticos con enfermedad valvular. Por lo tanto, el valor principal de la ergometría en las valvulopatías es evaluar objetivamente síntomas atípicos, la capacidad de ejercicio, la función ventricular durante el ejercicio cuando lo asociamos con imágenes, el grado de incapacidad, lo cual tiene implicancias para tomar decisiones a nivel médico, quirúrgico, social y hasta legal. Por otro lado, la ergometría es especialmente útil en los pacientes ancianos que están frecuentemente asintomáticos, pero eso es por estar inactivos o autolimitarse. Por otro lado, el uso de la ergometría para diagnóstico de enfermedad coronaria en esta patología está limitado por los falsos positivos, debido a hipertrofia ventricular izquierda y los cambios en el electrocardiograma basal, como dijimos antes. ¿Qué pasa con la estenosis aórtica? La ergometría está contraindicada en la estenosis aórtica severa sintomática que ya va a tratamiento quirúrgico, o sea, ahí no tiene sentido, por otro lado, realizarla. Sí es útil en los pacientes añosos asintomáticos por inactividad, donde es difícil planificar el tratamiento. Hay que tener en cuenta que la respuesta hemodinámica al ejercicio puede ser valiosa para seleccionar una subpoblación de pacientes asintomáticos que tienen compromiso hemodinámico por la estenosis aórtica, donde hay que considerar un tratamiento más agresivo. La presencia de hipotensión arterial durante el ejercicio en un paciente asintomático que tiene estenosis aórtica es motivo suficiente para indicar el tratamiento quirúrgico. La ergometría en la estenosis aórtica es útil en la evaluación del gradiente valvular aórtico en casos de bajo gasto cuando lo usamos combinado con el Doppler, para aconsejar en sujetos asintomáticos y con un gradiente de estenosis aórtica moderada a severa y que están participando en programas atléticos.
Frecuentemente se encuentran limitaciones funcionales en los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica, y en el caso de realizar la ergometría en la estenosis aórtica, cuando aparece un rápido incremento de frecuencia cardíaca, implica que ese paciente tiene un volumen sistólico fijo, y la falta de incremento de la tensión arterial con el esfuerzo, o la caída de la tensión arterial en el esfuerzo, se asocia con un aumento de la sobrecarga cardíaca. La ergometría está aceptada en la evaluación de la estenosis aórtica en pacientes pediátricos, que lo van a ver en una próxima clase. Por otro lado, en la estenosis aórtica, en pacientes adultos que tienen estenosis aórtica moderada severa, hay que efectuar la ergometría tomando ciertas precauciones. Por empezar, hay que hacer una mayor observación del paciente y controles de tensión arterial más frecuentes de lo habitual. Por otro lado, se debe detener la ergometría si hay un inadecuado incremento de la tensión arterial al aumentar el esfuerzo, si hay una disminución de la frecuencia cardíaca al aumentar el esfuerzo, o si aparecen extrasístoles al aumentar el esfuerzo. Si la respuesta al esfuerzo es anormal, conviene siempre realizar un periodo de cool down o vuelta a la calma para evitar la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo al ponerse en posición supina. Muy bien, ¿qué pasa ahora en la estenosis mitral? La indicación de tratamiento quirúrgico en la estenosis mitral se basa más en los síntomas, por eso la ergometría es muy valiosa cuando un paciente es tomado como asintomático por inactividad o cuando hay una discordancia entre síntomas y área valvular. En la estenosis mitral severa, el volumen minuto es fijo y solo aumenta con los aumentos de frecuencia cardíaca. En el caso de la estenosis mitral son indicaciones de tratamiento quirúrgico precoz, un aumento de frecuencia cardíaca excesivo frente a un bajo nivel de esfuerzo, un aumento excesivo de la hipertensión pulmonar en el esfuerzo, una caída del ATA al esfuerzo y un dolor precordial en el esfuerzo. Por otro lado, vamos a pasar ahora a la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica los pacientes mantienen la capacidad funcional hasta estadios avanzados debido a que las sobrecargas de volumen se toleran mejor que las sobrecargas de presión. Y la disminución de la duración de la diástole en el esfuerzo favorece la siguiente eyección. Aquí en la insuficiencia aórtica, la decisión de tratamiento quirúrgico se basa en síntomas, disfunción sistólica del VI y tamaño del VI, además de la fracción de eyección en reposo, que es un índice fiable de la función del ventrículo izquierdo. La ergometría no se requiere en la insuficiencia aórtica, excepto que haya síntomas ambiguos. La respuesta del ventrículo izquierdo al esfuerzo puede usarse para monitorear la respuesta al tratamiento médico en aquellos pacientes asintomáticos. ¿Qué ocurre con la insuficiencia mitral? Bueno, la insuficiencia mitral leve y moderada son habitualmente bien toleradas. La ergometría no detecta bien la enfermedad coronaria en la insuficiencia mitral por los falsos positivos del ST, especialmente en aquellos pacientes con prolapso de válvula mitral. La insuficiencia mitral severa disminuye la capacidad de esfuerzo y la TA con el esfuerzo, y la combinación de la ergometría y evaluación funcional del VI son útiles para documentar la disfunción del VI oculta y determinar en esos pacientes un tratamiento quirúrgico precoz. Por otro lado, se ha visto que la presencia de insuficiencia mitral inducida por el esfuerzo en pacientes con prolapso de válvula mitral sin insuficiencia mitral en reposo se asocia con insuficiencia mitral progresiva, insuficiencia cardíaca y síncope. Es un subgrupo de pacientes para prestar especial atención. Por otro lado, en la insuficiencia mitral, la ergometría puede clarificar objetivamente la capacidad funcional y aconsejar al paciente antes de iniciar un programa de actividad física. Imágenes de Doppler combinadas con ergometría nos pueden demostrar insuficiencia mitral severa en pacientes con síntomas desproporcionados para una insuficiencia mitral leve en el eco de reposo. Bien, pasamos ahora a la ergometría en las miocardiopatías y empezamos con la miocardiopatía dilatada. En los casos de disfunción del VI se observa, por supuesto, una baja tolerancia al esfuerzo. Lo más útil es usar la ergometría con consumo de oxígeno. Eso me da una buena determinación de la tolerancia al esfuerzo. Y dentro del consumo de oxígeno, lo que vamos a usar es el consumo de oxígeno al pico de esfuerzo. Esa es una medida de la limitación funcional del sistema cardiovascular. Es el mejor índice de capacidad de esfuerzo, nos da una estimación individual del gasto cardíaco máximo de ese paciente, y además, si el consumo de oxígeno pico es menor de 14 mililitros por kilo minuto, es una indicación relativa de trasplante cardíaco, y si es menor de 10 mililitros kilo minuto, es una indicación precisa.
¿Qué ocurre con la miocardiopatía hipertrófica? Bueno, hasta hace poco la miocardiopatía hipertrófica era una contraindicación de ergometría. Hoy es un método diagnóstico útil para analizar la respuesta de la presión arterial en el esfuerzo y si es anormal es un signo de mal pronóstico para muerte súbita. Muy bien, pasamos al último tema que es la ergometría post-trasplante cardíaco. Bueno, acá la capacidad de ejercicio, o sea, el consumo de oxígeno pico post-trasplante, es anormal debido a incompetencia cronotrópica, terapia inmunosupresora, el desacondicionamiento físico, rechazo o denervación cardíaca. La capacidad de ejercicio en el trasplante de los pacientes post-trasplante mejora significativamente comparando 2 y 12 meses post-trasplante y aumenta la frecuencia cardíaca máxima. Si lo vemos al año post-trasplante, el 30% de los pacientes tienen normalización parcial de la respuesta de frecuencia cardíaca en la ergometría, mayor frecuencia cardíaca pico de esfuerzo, mayor reserva de frecuencia cardíaca con mejoría parcial de la capacidad de ejercicio. Si los evaluamos a los 2 años post-trasplante, aumenta la frecuencia cardíaca basal hasta el pico de esfuerzo y la disminución de frecuencia cardíaca post-esfuerzo es significativamente más rápida. Por otro lado, en el post-trasplante, la capacidad de ejercicio mejora significativamente post-trasplante, aunque persiste anormal si nosotros lo comparamos con individuos sanos. Los pacientes alcanzan su máxima capacidad de ejercicio al año del trasplante. La capacidad de ejercicio no mejora a pesar de disminución significativa en las dosis de las drogas inmunosupresoras. Por otro lado, si vemos falta de variación en el tiempo de la frecuencia cardíaca, eso nos está hablando de una falta de reinervación funcional significativa en ese paciente. Algunos pacientes tuvieron reinervación eferente simpática funcional del nódulo sinusal y eso se asoció con mejoría de la respuesta de frecuencia cardíaca durante y en la recuperación posesfuerzo, y además un aumento del trabajo total en el ejercicio. Por otro lado, la ergometría en el post-trasplante se considera con un nivel de evidencia clase 2A. Se recomienda usar protocolos paravalvulares y escaleriformes. Realizar las primeras evaluaciones como mínimo luego de 6 meses del trasplante cardíaco debido a la necesidad de recuperación de masa muscular, mejor acondicionamiento físico y a los inconvenientes que tienen los pacientes en los primeros meses, como desnutrición pretrasplante, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, todo aquello inherente a la cirugía y las drogas inmunosupresoras, etc. Por otro lado, la caída de la TA o la disminución de la frecuencia cardíaca nos pueden hablar de enfermedad coronaria grave, y a esto hay que prestarle mucha atención en la ergometría. Por otro lado, si estos pacientes van a competir a nivel internacional, se requiere un mínimo de 11 meses post-trasplante para poder competir, y es el plazo establecido para poder realizar una ergometría de capacidad, así como para comenzar activamente con el entrenamiento deportivo. Muchas gracias por su atención.